Muy buenas noches, estimados. Bienvenidos a su clase número 4.2 del área de ciencias naturales. Vamos a compartir ahora el tema. ¿Listo? Entonces acá tenemos nuestro tema, esta última clase. Listo, tenemos el reino Plantae. ¿Cuál es el objetivo? Vamos a conocer las claves mínimas para distinguir los tipos de plantas que existen en lugares según la organización que pueden presentar y comprender los principales elementos que forman parte de una planta, su clasificación y su reproducción. ¿Listo? Entonces, acá tenemos el reino plantae. Este es uno de los reinos más amplios que conocemos, ¿sí? Viene del latín plantas, de ahí el reino plantae, o también conocido como el reino vegetal, a uno de los principales grupos que en este caso la biología clasifican a los seres vivos. ¿Ya? Entonces, nosotros hemos escuchado, conocemos de distintos reinos, ¿verdad? Prácticamente los 5 reinos. A nuestro alrededor vemos multitudes de seres, unos con vida y otros sin vida. Seres vivos son los que tienen vida, como su nombre lo indica, ¿verdad? Es decir, que realizan la función vital que son las siguientes: nutrición, relación, reproducción. La taxonomía es la ciencia que se preocupa de la clasificación de los seres vivos. Todos los seres vivos del planeta se agrupan en 5 grandes reinos. ¿Cuáles son estos? Tenemos el reino monera, protistas, fungi, vegetal y animal. En este caso vamos a hablar del reino vegetal. Listo, acá tenemos el reino vegetal que se comprende todos los seres pluricelulares, muchas células, que presentan tejidos y realizan la fotosíntesis. El reino plantae es uno de los reinos más indispensables para los seres humanos, ya que de ellos depende gran parte de la alimentación. Esto es correcto, ¿verdad? Entonces, uno de los reinos más antiguos es el reino vegetal. ¿Sí? El ser humano los ha estudiado y a pesar de que sea muy amplio, ¿sí? Hay plantas que de pronto conocemos y otras que no, ¿ya? Hay distintos tipos de plantas, en este caso pueden ser árboles, arbustos, las hierbas, ¿sí? También en este reino podemos decir, nos hablaba que son pluricelulares, ¿verdad? Entonces, a estos son los primeros eucariotas capaces de realizar el proceso de la fotosíntesis, ¿sí? Vamos a ver cuáles son sus principales características. ¿Qué nos dice? Son organismos eucariotas pluricelulares fotosintéticos. Su nutrición es autótrofa, es decir, que se pueden alimentar por sí solos. Son pluricelulares con verdaderos tejidos. Tienen pared celular de celulosa, almacenan almidón, tienen un ciclo adiploide de plantas, ¿sí? Que tienen un desarrollo diferente según los grupos. Y también su reproducción puede ser asexual o sexual. ¿Ya? Acá nos dice, las plantas se reproducen de dos modos muy distintos, que es el sexual y el asexual, dependiendo su especie y en ocasiones de las condiciones ambientales en que cada individuo se encuentre. ¿Ya? Acá tenemos su importancia. El reino vegetal o plantar es muy diverso, ¿verdad? Es muy amplio. Y de él depende la vida de los animales, los hongos y otros organismos, en especial la nuestra. ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su función? Es proporcionar oxígeno, alimento y abrigo a muchos organismos, que es la base de todas las cadenas alimentarias. ¿Ya? Entonces, acá nosotros vamos a encontrar con unas características específicas de los individuos del reino vegetal
¿sí? ¿Cuáles son estos? En este caso nos dice que tienen cloroplastos, cuentan con clorofila, tienen pared celular, ¿sí? Y realizan el proceso de la fotosíntesis, ¿verdad? Eso nos dice, ¿ya? Voy a ampliar un poquito acá antes de cruzar a la siguiente diapositiva. Hablábamos de una de las características que nos dice que tiene pared celular y cloroplastos, ¿verdad? Entonces, las células de las plantas poseen depósitos de clorofila conocidos como cloroplastos, ¿ya? La cual le ayuda a ella a, en este caso, a promover su color, ¿sí? ¿Verdad? Ya sabemos que las plantas son muy coloridas, en este caso su color principal es el color verde, ¿sí? Y este proceso es indispensable para llevar a cabo la fotosíntesis, ¿verdad? Entonces, una de las características de ellas, pues es que carecen de movilidad, es decir, que las plantas, incluso las acuáticas, carecen de movilidad propia, es decir, que necesitan de otros factores para, bueno, en el caso de las acuáticas, poderse movilizar y en este caso se puede decir que estos son inmóviles, es decir, que no se pueden desplazar de forma natural, ¿verdad? Sino que con ayuda de otros factores, como por ejemplo puede ser el agua o el viento, ¿ya? Entonces, acá nosotros también tenemos, ¿qué nos dice? Pared celular o celulosa, ¿ya? Tenemos compuestos, estos están compuestos por celulosa, ¿verdad? La celulosa es un tipo de biopolímero incoloro, inodoro, amor, ¿sí? Que este es insoluble en el agua. ¿Ven? Como bien les dije hace rato que estos vegetales son todos, absolutamente todos son autótrofos. ¿Qué decíamos que de esto? Que son capaces de generar su propio alimento a partir de la materia inorgánica. ¿Ya? Acá esto lleva a un proceso de la fotosíntesis, ¿sí? Que es también un medio como ellos se pueden alimentar, ¿sí? ¿A través de qué? A través de la luz solar, ¿ya? Entonces, estos recursos que ellos aprovechan, en este caso, es el agua, los minerales y otros elementos que son absorbidos a través de las raíces, ¿ya? Y decíamos que estas plantas se reproducen a través de dos modos distintos, que una es la sexual y la otra es la asexual, dependiendo de la especie, nos dice. En ocasiones, en condiciones ambientales en las que el individuo se encuentra, ¿verdad? Bueno, entonces ya hablamos nosotros también de la importancia del reino plantae, porque prácticamente es la que genera vida a la mayoría de los organismos del mundo, ¿verdad? No solo ellos se encargan de la reproducción, de la producción del oxígeno que respiramos, sino también nos ayudan con los alimentos, en este caso puede ser en las frutas, las hojas, los tallos, los tubérculos que nosotros consumimos, ¿verdad? Listo. Entonces, la ciencia que no puede ni debe desaparecer en este caso es la botánica, que es la ciencia que estudia lo que es el reino plantae, la botánica. Miren, acá nosotros tenemos una gran clasificación de las plantas, ¿ya? Entonces, su clasificación que nos dice que no tiene flores ni semillas y la otra es que sí tienen flores y semillas, ¿ya? ¿Ves? Acá tenemos cómo si ellas se pueden reproducir, ¿sí? Cómo pueden generar vida, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Las que no tienen flores ni semillas, su reproducción es a través de las esporas, ¿ya? Entonces, en estas nosotros podemos encontrar dos grandes grupos, que tenemos las briófitos y tenemos los pteridófitos, ¿ya? En este caso se cita como ejemplo en los briófitos tenemos los musgos, también pueden ser las hepáticas, y en las pteridófitos tenemos los helechos, ¿sí? Las principales características de ellos son
es que en este caso los briófitos, eh, ellos no tienen tejidos conductores, tampoco sostén, ¿sí? Y no tienen incluso, o no se considera que tienen verdaderas raíces, tallos u hojas, ¿sí? Como por ejemplo el pececito de musgo. En las pteridófitas nos dice que estas tienen tejidos conductores y de sostén, ¿sí? Estas en cambio sí tienen raíz, tallos y hojas, como por ejemplo el lecho, ¿ya? Y en las plantas que sí tienen flores y semillas, en estas también podemos encontrar su clasificación, que no tienen frutos y tienen frutos, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes no tienen frutos? Son las gimnospermas, ¿sí? Y quienes sí tienen frutos, o como se les denomina, son las angiospermas, ¿ya? Entonces, en las gimnospermas, eh, ellos tienen, o su principal característica es que la semilla es desnuda, como por ejemplo tenemos el pino y el ciprés. Y las angiospermas nos dicen que sus frutos, en este caso, prácticamente recubren lo que son las semillas, ¿ya? Aquí nosotros encontramos de dos tipos de semillas. Tenemos los monocotiledones y tenemos los dicotiledones, ¿ya? En los monocotiledones nosotros tenemos eh, que las semillas tienen solo un cotiledón. Al momento que nace la plantita, solo nace con un cotiledón. Y los dicotiledones, ¿sí? En este caso, la semilla cuando nace, crece con dos cotiledones, ¿ya? Nosotros, al momento que hablamos sobre las plantas sin semillas, estas tienen una forma de vida a más arcaica, se puede decir, en nuestro planeta. Sí, pero pese a que existen desde el inicio que se creó la Tierra, dice, al día de hoy muchas especies se han extinguido. Una de ellas, pues, es la que se citó al inicio, que sería el musgo, ¿verdad? Y otras han perdurado a través del tiempo, ¿sí? Acá decíamos que habían dos clasificaciones. ¿Cuáles eran ellas? Las briófitas, ¿sí? Y las pteridofitas, ¿ya? Que son las sin semillas, ¿ya? ¿Cuál era su medio de reproducción? Eran mediante esporas, ¿sí? Acá tenemos dos ejemplos. Las plantas sin semillas, su característica que nos dice que se materializan en la roca, es decir, se adhieren en la roca y retienen la humedad en el suelo, ¿sí? Es de gran importancia. Ayudan a la formación del suelo y protegen el suelo, en este caso del agua, del viento, etcétera, ¿no? A estas también se las conoce como plantas vasculares, ¿ya? Vamos a ver por acá, tenemos la siguiente diapositiva. Bueno, hablábamos sobre su clasificación, ¿verdad? Sobre las, en este caso, las plantas gimnospermas y las plantas angiospermas, ¿ya? ¿Qué decíamos sobre ellas? A ver, acá tenemos, nos dice etimológicamente del griego gimno, que es desnudo, y espermas, que son semillas, semillas desnudas sobre las hojas carpelares abiertas, ¿ya? Listo. Entonces acá tenemos nosotros también las angiospermas. Angio, que significa angio, espermas, pues espermas, vasos, semillas, semillas de vasos, semillas encerradas en una cavidad ovarina, ¿no? Acá estamos hablando prácticamente de las plantas con flores y semillas. Recuerden que dijimos, acá teníamos en los gimnospermas, citábamos como ejemplo el pino, ¿verdad? Y acá en las angiospermas citábamos como ejemplo, puede ser un árbol de naranja, puede ser, ¿ya? Listo. Cuando hablamos nosotros de monocotiledones, sí, hablamos de las plantas angiospermas, ¿sí?
¿Qué nos decía? Que hay unas que son monocotiledones y unas que son dicotiledones. ¿Ya? Las angiospermas se clasifican en ellas. ¿Qué quiere decir monocotiledones? Es decir, que nacen o crecen con un solo cotiledón. Y las dicotiledones, es decir, que son semillas con dos cotiledones. ¿Ya? En este caso, estas son llamadas así por tener típicamente durante la primera etapa del desarrollo dos cotiledones, como muestra aquí en el ejemplo. ¿Listo? Acá tenemos más ejemplos sobre monocotiledones. Por ejemplo, nos dice una hoja al nacer, venas paralelas, tenemos las espigas, el lirio, las palmeras. Y dicotiledones tenemos que al nacer tienen venas ramificadas, como por ejemplo tenemos el aumento, el rotal y encima. A eso tenemos como ejemplo, ¿no? Y ahí tenemos el desarrollo tenemos que relacionar mediante una línea los dibujos diferentes, de las diferentes plantas y de las categorías a las que corresponden, eutrofitas, pteridofitas, las hemispermas y las angiospermas. Miren, acá tenemos un helecho. Esta, ¿cuál de ellas corresponderá? Ustedes lo van a hacer. Acá tenemos un árbol de naranja, mandarina, parece. Ustedes indicarán a cuál de ellos pertenece. Acá tenemos los musgos y por acá tenemos, puede ser un pino, ¿verdad? Mira, entonces ustedes lo van a realizar a modo de una evaluación del final del tema de clase. ¿Listo? Aquí, hasta aquí sería la presentación de este tema. Vamos ahora a proceder a compartir cuáles serían las preguntas de la clase que le tenemos por acá. Listo. Tenemos acá la primera pregunta. Nos dice llamadas así por tener típicamente durante las primeras etapas del desarrollo dos cotiledones. ¿Listo? Analicen la pregunta. Tenemos opción A, dicotiledóneas, las gimnospermas y las angiospermas. En este caso tenemos a las dicotiledóneas, porque estas son llamadas así por el momento de nacer. ¿Qué pasaban? Se desarrollan con dos cotiledones, por lo tanto se llaman dicotiledóneas. ¿Ya? Por acá tenemos la otra pregunta que nos dice, las plantas se reproducen de dos modos muy distintos. ¿Cuáles son ellos? Tenemos asexual y asexual, dependiendo en su especie y en ocasiones de las condiciones ambientales en las que cada individuo se encuentra. Esta respuesta es verdadera, ¿verdad? Listo, hasta aquí sería el tema de la clase. Voy nuevamente a subir hasta acá para que vean cuál sería la respuesta correcta. Por favor, no se fijen en los literales, siempre en las respuestas. ¿Listo? Hasta aquí, estimados estudiantes, les agradezco mucho por su atención. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes y les deseo el mejor de los éxitos para el nuevo periodo académico que iniciamos ahora en el mes de febrero. Ha sido un gusto. Hasta luego.